Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Santiago y estamos acá con un nuevo episodio de este podcast llamado Bazar Chino. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Volvemos otra vez a grabar después de un largo tiempo de ausencia. Estoy muy contento de regresar nuevamente y para hoy tenemos un capítulo muy especial que es sobre la primera final de la Copa del Mundo que tuvo como protagonista a la selección de Uruguay y Argentina. Una final del Río de la Plata, ¿no? Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que ha estado prendida al podcast. Quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal de Spotify. Y por supuesto no olviden seguirme en mis redes sociales. Aparezco en Twitter como Bazar Chino Podcast y también me pueden encontrar en Instagram. Ya saben, en Twitter cada tanto trato de publicar y complementar el podcast con algún hilo ilustrativo para que la experiencia sea más completa, ¿no? Así que desde ya agradezco que me sigan en las redes sociales. Y bueno, y por supuesto que se comuniquen por ahí, por cualquier sugerencia, si quieren pedir algún tema o lo que sea, los canales de comunicación están abiertos. Además, no olviden suscribirse al canal de Spotify y a partir de ahora el podcast va a tener un cafecito para quien desee hacer algún aporte económico, una tarifa bastante accesible que son 30 pesos, que yo creo que los cafés salen 30 pesos actualmente. Así que nada, quien desee colaborar, la verdad que por mí encantadísimo. Y sepan que no solo estarán contribuyendo con este podcast, sino también con otro podcast del cual soy parte, que es La Ley del Cine. Es un podcast con amigues sobre películas y series. Así que cualquier aporte es más que bienvenido. Estamos en la búsqueda de poder montar, aunque sea un estudio, ¿no? Un estudio pequeño para que podamos grabar de otra forma y mucho más cómodo, ¿no? Los que quieran aportar un cafecito para nuestros podcasts se pueden dirigir a cafecito.app/Bazar Chino Podcast. Voy a dejar el link también tanto en Instagram como en Twitter para aquellos que deseen aportar a estos proyectos, ¿no? Y por supuesto estoy encantadísimo con quien quiera hacerlo, ¿no? Así que bueno, como recordarán en uno de los episodios anteriores, hablé un poco sobre Herbert Chapman, que fue como el primer gran entrenador del fútbol y uno de los revolucionarios de la táctica. Bueno, como sabrán, como lo mencioné en ese capítulo, hubo una serie de cambios en la reglamentación, sobre todo con lo que respecta a la ley del offside. Se le empezó a dar muchísima más importancia a la táctica y ya muchos de los equipos habían adoptado la MW que había implementado Chapman en el Arsenal. Y es así como llegamos a un momento de la historia donde el fútbol empieza ya a ser un deporte sumamente masivo, no tan masivo como lo sería después, pero muy popular y accesible a las grandes masas. Es por eso que hasta 1930 todavía no había grandes competiciones de fútbol, a excepción de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que era lo más cercano a una Copa del Mundo, ¿no? Y es por eso yo lo mencioné también en ese episodio de Herbert Chapman, en el sentido de que Uruguay hasta hoy actualmente su escudo está compuesto por 4 estrellas y muchas veces sale la duda de por qué Uruguay tiene 4 estrellas. Y es porque Uruguay antes del Mundial de 1930 ganó los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 que tenían en ese momento un estatus de Copa del Mundo porque al no existir los mundiales, los Juegos Olímpicos era lo más cercano a eso. Y yo estoy de acuerdo también con esa nómina, digamos. Muchos por ahí queriendo chicanear o lo que sea, no estaba muy de acuerdo con el tema, pero para mí es totalmente válido que Uruguay considera eso como mundiales porque era la verdad, digamos, era lo más cercano a la Copa del Mundo hasta la llegada de los mundiales, ¿no? Bueno, Uruguay, como les dije, ganó los Juegos Olímpicos de 1924 y los de 1928. Pero vamos a meternos primero en los Juegos Olímpicos de París 1924. Bueno, como saben, Inglaterra era el equipo invencible hasta ese momento, eran considerados como los pros, es decir, era uno de los pocos países donde se jugaba profesionalmente al fútbol. Tenían una confianza ciega en su fútbol, se consideraban los mejores e incluso ya habían ganado ediciones previas de los Juegos Olímpicos,
Hasta ese momento nadie tenía en cuenta que Uruguay podía ser una potencia, ¿no? Se desconocía muchísimo el fútbol sudamericano todavía, así que para los europeos fue una sorpresa enorme la aparición de Uruguay. Y no solo desconocido futbolísticamente, sino también desconocido como país, quizá. Bueno, en estos Juegos Olímpicos de 1924 se inscribieron 21 equipos, incluso 8 equipos más que en el Mundial que se llevaría a cabo en 1930. O sea, incluso los Juegos Olímpicos en este momento tenían más legitimidad que las Copas del Mundo. Bueno, por supuesto, como lo venía mencionando, la principal ausencia en los papeles fue la de Inglaterra, que no le interesaba participar en un torneo que ya habían ganado y que no le permitía tampoco inscribir a sus jugadores profesionales. Entonces ellos protestaban contra eso. Aparte, ellos se creían los mejores de alguna manera y consideraban que no valía la pena perder el tiempo en estos campeonatos si ya sabían que lo iban a ganar, digamos. Sería un poco como la actitud que tienen hoy los Estados Unidos, por ejemplo, con los torneos de básquet. Como lo vengo mencionando, ellos sostenían y creían ciegamente que eran los mejores, los ingleses. Y es muy probable que no hubiesen ganado estos Juegos Olímpicos según las crónicas, porque el equipo que tenía Uruguay era realmente increíble para la época. Uruguay venía de ganar la Copa América en el año anterior. Y bueno, el primer partido de Uruguay en estos Juegos Olímpicos fue con una goleada 7-0 a Yugoslavia, o sea, empezó pisando fuerte en este campeonato. En los octavos hubo una goleada de Uruguay y en cuartos superó a Francia. En la primera semifinal del torneo, Suiza le ganó 2-1 a Suecia y Uruguay le ganó por el mismo resultado a Holanda. Un partido que, según las crónicas, tuvo muchas polémicas porque le dieron a Uruguay un penal que no fue. En fin, hubo mucha lucha, hubo mucho bardo, digamos, en esa semifinal. Pero bueno, Uruguay terminó pasando y terminó siendo el finalista de este torneo. Bueno, la final se jugó en el mítico estadio de Colombes, que fue uno de los primeros grandes estadios de fútbol diseñados para eso. Hoy, para la historia del fútbol, tiene una importancia así como la tiene Wembley, por ejemplo. Un estadio donde se vivieron grandes episodios deportivos y partidos súper memorables, sobre todo en esta primera etapa del fútbol, ¿no? Este estadio aún existe en la actualidad y se la usa para todo tipo de eventos, ya no tanto para el fútbol, pero sí para eventos olímpicos o cosas así, ¿no? La final se jugó con una asistencia de 45.000 personas, a pesar de que el estadio tiene una capacidad para 12.000 o 13.000, digamos. No sé, habría que ver si realmente las crónicas están en lo cierto o es una exageración. Pero es posible que haya habido 45.000 personas viendo este partido. Uruguay formaba de la siguiente forma. En el arco estaba Mazzali, la saga central estaba compuesta por Nasazzi y Arispe, en el medio campo estaban Andrade, Vidal y Guerra, y en la delantera estaban Urdinarán, Scarone, Petrone, Sea y Romano, formando un 2-3-5, una formación súper ofensiva. Este equipo de Uruguay se lo dio a llamar como la generación del 23, porque muchos de estos jugadores también formarían parte del plantel ganador del Mundial de 1930. O sea que había un proyecto serio de equipo en Uruguay, ¿no? Tanto Nasazzi como Andrade, Urdinarán, Scarone, Petrone y Sea llegarían a 1930 como emblemas de esta selección, ¿no? Bueno, la final Uruguay la ganó por 3-0 y se consagró campeón olímpico, marcando una tendencia, ¿no? Posicionándose como candidato para las competiciones internacionales, ¿no? Petrone fue el goleador del torneo, con un gol incluido en la final. Bueno, así pasamos al siguiente Juego Olímpico, que fueron los de Ámsterdam 1928. Como lo anticipé al principio, Uruguay volvió a ganar estos Juegos, pero con un poderío, se podría decir, bastante menor y con un nivel de juego bastante menor que 4 años antes, porque acá además se dio la entrada al fútbol internacional de la selección argentina, que venía de ganar la Copa América en 1927 y que también demostró tener casi tan buen nivel de fútbol como lo tenían los uruguayos, ¿no? O quizás más. O sea, muchas crónicas, sobre todo las argentinas, ¿no? Definen que el equipo argentino en esta época jugaba muchísimo mejor que el uruguayo, pero fallaba por ahí en lo mental o en lo psicológico, ¿no? Acá también hace una de sus primeras grandes apariciones la selección italiana, que ya contaba con la dirección técnica de Vittorio Pozzo, ¿no? Que después, en 1934 y 1938, iba a terminar ganando
la Copa del Mundo en 2 ocasiones distintas. Es el único entrenador que lo ha logrado. Bueno, acá se empieza a armar ya lo que sería la selección campeona del mundo años más tarde, ¿no? De Italia. Bueno, Uruguay comenzó estos juegos eliminando al local por 2-0, mientras que Argentina goleaba 11-2 a los Estados Unidos. O sea, Argentina empezó fuertísimo. En cuartos de final, Uruguay le ganaba 4-1 a Alemania, mientras que Argentina le ganaba 6-3 a Bélgica en el siguiente partido. En la primera semifinal se enfrentaron Italia y Uruguay. Italia comenzó ganando con un gol de Ballonsieri, pero Uruguay lo dio vuelta rápidamente con 3 goles de Sea, Campolo y Scaroni. Lerrato, cerca del final, descontó y puso el 3-2 para Italia. Pero bueno, ya era tarde, así que Italia se quedó afuera. Uruguay volvió a alcanzar la final del torneo. Por otro lado, Argentina se sacó rápido de encima a Egipto con 3 goles de Nolo Ferreira y 3 goles de Tarasconi, redondeando así un 6-0. Por lo tanto, fue la primera final entre Argentina y Uruguay. Bueno, esta final despertó un gran interés inusitado por el fútbol en Holanda, por 2 equipos que jugaban muy bien y que además compartían una rivalidad de hermanos, ¿no? De cercanía vecinal, por decirlo de alguna manera. Bueno, hubo muchísimo público, hubo un gran interés por ver el partido. Las crónicas dicen que se recibieron 250.000 peticiones por entradas para ver el partido, pero obviamente no entró esa cantidad de gente. Sin duda, acá en este momento de la historia ya no quedaban dudas que Uruguay y Argentina eran los mejores equipos del mundo, muy por sobre encima de los europeos y quizás también de los ingleses. Bueno, el primer partido terminó con un empate a 1 entre los 2 equipos. Recordemos que en ese momento todavía no existía la definición de punto penal. Eso salió muchísimo después, allá por la década del 60. Así que en ese momento lo que se hacía era jugar desempates, o sea, 2 días después del partido, y así hasta que alguno gane. Ahora, si esto se volvía muy repetitivo, lo que se hacía era tirar una moneda y el azar decidía quién era el ganador. Por supuesto que hay algunos episodios, tanto en la Copa del Mundo como en la Eurocopa, que resultan muy polémicos y que, bueno, derivaron en que se creara la definición por penales, ¿no? Para en caso de empates. 2 días después se jugó el desempate, que iba por el mismo camino, empate a 1, hasta que Scarone puso el 2-1 definitivo y Uruguay se convirtió en bicampeón olímpico en la categoría de fútbol, ¿no? La gran convocatoria y la gran popularidad del fútbol en estos Juegos Olímpicos terminaron convenciendo a la FIFA de que era necesario armar una Copa Mundial que no tuviera las restricciones que tenía hasta ese momento los Juegos Olímpicos de no poder convocar profesionales, por ejemplo. Entonces la idea de la FIFA era crear un torneo de fútbol separado de los Juegos Olímpicos de forma autónoma y que tenga mayor jerarquía o mayor legitimidad, ¿no? Bueno, así que Jules Rimet, primer presidente y fundador de la FIFA, se puso a laburar para organizar esta Copa del Mundo. En primera instancia, lo seguro era que Uruguay iba a ser la sede, porque bueno, había hecho mérito al ser doble campeón olímpico y al haber ganado 5 de 8 Copas América, ¿no? Bueno, en la organización previa, en las grandes asambleas integradas tanto por la FIFA como por las otras federaciones de fútbol, la mayoría de las federaciones estuvieron de acuerdo con que Uruguay fuera la sede. Sin embargo, se presentaron algunos problemas, ¿no? En primer lugar, Inglaterra en ese momento todavía seguía palanganeando en 1930, que seguían creyendo, y quizás lo eran, no sé, seguían creyendo que eran los mejores, ¿no? Y eso le restaba muchísimo al campeonato, porque era difícil armar un campeonato del mundo con legitimidad, teniendo al mejor seleccionado, al mejor país fuera de la Copa del Mundo, ¿no? Eso ya de por sí era un problema para la organización. Recordemos también que Inglaterra estuvo décadas invicta, ¿no? Como equipo. Sufrió su primera derrota en este deporte a mediados del 30 y como locales tardaron por lo menos 30 años más en perder su primer partido como local, ¿no? Realmente eran muy buenos los ingleses, pero bueno, de a poquito los demás países fueron cortando esa hegemonía y fueron achicando, ¿no? La brecha entre los que fueron los inventores y los que aprendieron a jugarlo un poquito mejor que los inventores. Por otro lado, muchos de los países europeos estaban de acuerdo con la sede, pero se terminaron dando de baja. ¿Por qué? Hay muchas versiones al respecto, pero se dice más que nada que muchas de estas selecciones se dieron de baja, sobre todo las europeas,
porque no podían costear el precio del traslado, ¿no? Recordemos que era el año 1930, 1929, 1930 se dan las grandes crisis de Wall Street, la quiebra de la bolsa y qué sé yo. Entonces la mayoría de los países del mundo entran en una crisis tremenda y por lo tanto no podían costear el traslado de las federaciones, ¿no? Sin embargo, estaban de acuerdo con la postulación de Uruguay como sede, pero bueno, no pudieron hacer frente a este impedimento económico, ¿no? Además, el traslado a Uruguay era muy denso, ¿no? O sea, estamos hablando de un mes y medio de viaje, en donde las selecciones les iba a costar ponerse a punto físicamente. Realmente era muy complicado, todavía no había viajes en avión, así que eso también resultaba un impedimento, ¿no? Para las federaciones. Y en ese momento la FIFA todavía no era una mega federación, una mega entidad que pudiera asegurar el traslado de los jugadores. Al contrario, en ese momento la FIFA era como todo muy atado con alambre. Y aquí es donde se agranda la importancia del Jules Rimet, el fundador de la FIFA y de la Copa del Mundo, porque sin sus esfuerzos es muy probable que la Copa del Mundo jamás se hubiera jugado. El tipo movió cielo y tierra para que algunas selecciones europeas pudieran estar en el Mundial del 30 e incluso tuvo que hacer esfuerzos diplomáticos, o sea, hablar con la embajada, hablar con los gobiernos, tuvo que poner plata de su propio bolsillo para que algunas, por lo menos dos federaciones pudieran viajar, o sea, la de su país, que es la de Francia, y la de Bélgica. Claro, por supuesto se pueden imaginar qué papelón hubiese sido para Jules Rimet que Francia, su país, no hubiese acudido a la primera Copa del Mundo. Así que bueno, se embarcaron 4 selecciones europeas a esta primera Copa del Mundo. Una es Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania. Bueno, como no había tiempo para prepararse físicamente, muchos de estos planteles tuvieron que hacer la preparación física en los barcos, ¿no? Mientras viajaban. Por lo tanto llegaron muy mal preparados. Mientras tanto, Uruguay, que era la sede, se tomó esto como una afrenta, se lo tomó medio como el orto, básicamente, y lo consideró un boicot de los equipos europeos, ¿no? Por lo que a partir de ese año, hasta 1950, Uruguay se iba a negar a participar de cualquier competencia internacional que tuviera suelo en Europa. La calentura de los uruguayos llegó hasta ese punto. Se negaron a participar del Mundial 38 y el 34 por esta cuestión, ¿no? Esto sin duda también deslució un poco el espectáculo de la primera Copa del Mundo, que dejó afuera a muchos grandes equipos y dejó sentado un poco el camino para Uruguay y Argentina para que lleguen al final. Además, perjudicó a todo lo que fue las eliminatorias previas, porque se jugaron eliminatorias en los 5 continentes y por supuesto todo fue al pedo, porque todo ese camino de eliminatoria fue al pedo, porque al final la Copa del Mundo se tuvo que hacer con los equipos que podían viajar. El panorama de esta primera Copa del Mundo fue el siguiente: había 16 equipos inscriptos, de los cuales quedaron 13, lo que obligaba a organizar el torneo con un grupo de 4 y 3 grupos de 3 equipos. Eso quería decir que en ese grupo de 3 perder un partido significaba casi dejarte afuera, ¿no? O sea, perder un partido en ese grupo de 3 era casi quedar afuera del mundial. De esos 4 grupos clasificaba el mejor equipo, que pasaba directamente a semifinales. Entre los problemas que tenía la sede, el equipo anfitrión, se puede decir que llegó con lo justo en la construcción de los estadios. Hasta ese momento en Montevideo solo tenía un solo estadio, que era el estadio de Pocitos, y el estadio Centenario, que estaba en construcción, pero tuvo algunos problemas en la obra, que en ese momento Uruguay tuvo un azote inesperado, se podría decir, de una temporada de lluvias interminable que no dejaba avanzar con la obra del estadio, así que recién el estadio Centenario, el mítico estadio Centenario, se pudo inaugurar para el tercer partido de esta Copa del Mundo. O sea, ni siquiera estuvo apto para el primero. El Mundial de Uruguay 1930 se disputó entre el 13 al 30 de julio. Un mundial muy cortito, ¿no? Muy cortito. Como lo había mencionado hace un momento, los candidatos eran muy obvios. Teníamos a Argentina y Uruguay, mientras que los europeos fueron la gran decepción de esta Copa del Mundo. Empezamos con el grupo A. El grupo A estaba conformado por Argentina, Francia, México y Chile. Bueno, como Francia hizo muchos esfuerzos para poder estar en este mundial, se lo premió con el partido inaugural de la Copa del Mundo frente a México. Bueno, Francia, al igual que todos los equipos europeos, llegó muy mal preparado físicamente, con un plantel rebuscadísimo, pero le alcanzó para ganar en el partido debut 4-1 frente a México.
Lo curioso de este partido fue que el arquero francés Tepot, espero haberlo pronunciado bien, mi francés no es muy bueno, tuvo una lesión en medio del partido. Y recordemos que en ese momento no existían los cambios de jugadores. Entonces, un jugador de campo tuvo que sustituir. Francia jugó casi todo el partido con uno menos. El segundo partido de este grupo fue el de Argentina y Francia. Bueno, Argentina le ganó en su debut 1-0 a Francia con gol de Luis Monti, que 4 años después sería campeón con la selección italiana. Ya en un momento vamos a hablar un poco más de las polémicas de Monti. Por otro lado, Chile en el estadio Parque Central le ganaba 3-0 a México, por lo que 3 días después Chile volvió a jugar su segundo partido contra Francia, al cual le ganó 1-0 y se posicionaba sorpresivamente como candidato en este torneo. Y ese mismo día Argentina también le había ganado a México 6-3 con la figura de Guillermo Stabile, que había metido 3 goles, terminaría siendo el goleador de la Copa del Mundo, por lo que el 22 de julio Argentina y Chile definieron el grupo A de esta Copa del Mundo. Argentina en ese momento había recuperado al Nolo Ferreira, que forma parte de este selecto grupo el selecto club de jugadores que nadie vio jugar, pero algunos afirman que fue el mejor. Nolo Ferreira jugó en Estudiantes de La Plata durante mucho tiempo, en un equipo que fue apodado como los profesores, ¿no? Por lo bien que jugaba. Se describe a Nolo Ferreira como un jugador muy técnico, muy cerebral, que no solo era habilidoso, rápido, que tenía buena pegada, sino que movía el juego de todo el equipo. Bueno, Nolo Ferreira era estudiante universitario y bueno, algunos dicen de que en medio del torneo lo llamaron para rendir un parcial y se tuvo que volver volando a Argentina, rindió y volvió para jugar el resto del campeonato, ¿no? Ese día, tras la definición de Argentina y Chile, Argentina ganó 3-1 con 2 goles de Stabile y 1 de Baristo, y terminó puntero del grupo entre los 4 mejores de este certamen. Vamos con el grupo B. El grupo B estaba integrado por Yugoslavia, Brasil y Bolivia. Por supuesto, el candidato natural era Brasil, ¿no? Que en ese momento ya empezaba a mostrar señas de un gran fútbol, por lo menos a nivel local. Sin embargo, la mayoría de sus clubes se negó a cederle a sus jugadores, por lo tanto que Brasil tuvo que ir a jugar la primera Copa del Mundo con un rejunte de jugadores que no tenían mucha trascendencia, lo cual las crónicas de ese momento me causó un poco de gracia, porque hacían mucho hincapié en que era un equipo conformado por blancos, ¿no? No sé qué tendrá que ver para ver si, como diciendo que Brasil, porque no tenía negro, le fue mal en este primer mundial. O sea, no sé qué tiene que ver, pero bueno, son las crónicas de la época, ¿no? Bueno, el grupo se abrió con Brasil y Yugoslavia, en un partido donde Brasil lo cagó a pelotazos a Jaksic, que era el arquero de Yugoslavia y terminó siendo la figura del partido. Pero eso no importa, como saben, o sea, acá los merecimientos no van a ningún lado, ya que Yugoslavia hizo los goles y le terminó ganando el partido a Brasil y casi sentenciando su clasificación, digamos. Yugoslavia ganó 2-0 con goles de Tirmanic y Beck. En su segundo partido, Yugoslavia le ganó 4-0 a Bolivia con 2 goles de Beck, Marjanovic y Bujadinovic. Por otro lado, Brasil cerró el grupo ganándole 4-0 a Bolivia, pero bueno, ya estaba eliminado, así que no sirvió de nada su triunfo. Y así se fue Brasil de la primera Copa del Mundo, quedando afuera en primera ronda. Creo que por única vez. Bueno, en el grupo C tenemos a Uruguay, Perú y Rumania. Rumania y Perú abrieron el grupo C. Rumania comenzó ganando a los 2 minutos. Perú, por otro lado, se quedó con 10 por una expulsión. En ese momento recordemos que no existían las expulsiones por tarjeta. Las tarjetas todavía no existían. Las tarjetas se implementaron después del Mundial 66. En ese momento las expulsiones eran de carácter verbal. Entonces el árbitro se acercaba y te decía estás expulsado. Por supuesto, en un episodio que seguro vamos a abordar del Mundial 66, después de esa polémica se tuvieron que implementar las tarjetas, ¿no? Como código universal en esto del reglamento. Sin embargo, bueno, Perú pudo empatar el partido y posteriormente Rumania le metió 2 goles más y cerró el partido 3-1. Uruguay inauguró el Estadio Centenario el 18 de julio versus Perú y fue un partido muy parejo hasta que en el minuto 65 el Manco Castro puso el 1-0 y le dio el triunfo a Uruguay, ¿no? Que arrancaba bien en su Copa del Mundo. Por otro lado, Héctor Castro, a quien apodaban el Manco, era manco posta. Sí, chique, era manco de verdad.
Cuando era joven, Castro sufrió un accidente con una sierra eléctrica y se cortó el antebrazo. Así que bueno, él jugaba así, sí. Algunos querían que él se ponga una prótesis para jugar, pero a él no le gustaba la idea, así que jugaba así. Así que para el que quiera googlearlo, lo puede hacer. El último partido de este grupo tuvo a Uruguay, que le ganó 4-0 a Rumania con goles de Dorado, Scarone, Anselmo y Sea. Y cerró el grupo como puntero, por lo tanto se había clasificado a semifinales. Y vamos con el último grupo de esta Copa del Mundo, que es el grupo D, de Estados Unidos, Bélgica, Paraguay. Y aunque no lo crean, la revelación del torneo terminó siendo Estados Unidos, que nunca fue un país con una tradición futbolera, ¿no? Si hay un deporte que hasta el día de hoy todavía no ha terminado de pegar a la población yanqui, es el fútbol. Pero en ese momento Estados Unidos tenía un conjunto con muchísimos escoceses nacionalizados, ¿no? Cabe mencionar que los ingleses no fueron los únicos maestros que llevaron el fútbol a través del mundo, sino que también fueron los escoceses. De hecho, tanto en Brasil como en Argentina, la persona que trajo el fútbol fue un escocés. Y acá, por lo menos en Argentina, tiene un monumento y tiene un recordatorio del primer partido de fútbol que se jugó acá. Así que así, con este equipo conformado pura y exclusivamente por escoceses, Estados Unidos le ganó 3-0 a Bélgica con goles de McGee y Paternotte. En el segundo partido de este grupo, Paraguay le ganó a Bélgica 1-0. Por lo tanto, que Estados Unidos y Paraguay tenían que definir el grupo. Así que Estados Unidos cerró el grupo ganándole 3-0 a Paraguay y se clasificó a las semifinales. Bueno, llegamos acá a esta instancia donde quedaron los 4 mejores equipos del torneo. Y vamos con la primera semifinal, entre Argentina y Estados Unidos, el 26 de julio de 1930 en el Estadio Centenario. Bueno, en los papeles el partido podía ser parejo, o sea, teniendo en cuenta la actuación de Estados Unidos en los partidos previos, pero bueno, como se dice, ¿no? A veces en modo de chiste esto de que el partido fue parejo hasta que empezó, ¿no? Se terminó la suposición y Argentina fue metiéndole goles a rolete a Estados Unidos. Parecía una fiesta, ¿no? Stavi le metió 2, Peuché le metió 2, Monti metió un gol y Scopelli, redondeando un total de 6 goles. Y sobre el final, Estados Unidos descontó y el partido terminó 6-1 en favor de Argentina. Por lo tanto, que Argentina fue el primer finalista de esta Copa del Mundo. Hasta acá, Argentina parecía el claro vencedor, el claro candidato a ganar la Copa del Mundo. Pero, el 27 de julio, en el Estadio Centenario, Uruguay jugaba la segunda semifinal contra Yugoslavia. Bueno, Uruguay venía con un rendimiento un poco más irregular, no tan avasallante como el de Argentina, y por momentos parecía que podía haber una sorpresa, ya que Yugoslavia metió un gol, entrado en los primeros minutos Yugoslavia metió un gol de Bukanovic. Sin embargo, Uruguay se recompuso del golpe y le pegó un baile bárbaro a Yugoslavia y fueron cayendo los goles de Pedro Sea, 3 goles de Pedro Sea, Iriarte, Anselmo, que metió 2, y Uruguay ganó 6-1 y pasó a la final de la Copa del Mundo de 1930. La final se jugó el 30 de julio en el Estadio Centenario entre Uruguay y Argentina, lo cual es merecido porque fueron los mejores equipos de los últimos años. Ya se preveía de que podía ser la final de esta Copa del Mundo. Y por supuesto la previa estaba cargadísima, con mucha expectativa, tanto del lado argentino como del lado uruguayo. La prensa argentina, como es costumbre hasta el día de hoy, estaba confiadísima de que Argentina iba a ganar la Copa del Mundo. Ya se estaban preparando las primeras planas, los periódicos conmemorativos, ¿no?, de los campeones del mundo y qué sé yo. Estábamos muy confiados de esa supremacía. Y además en el transcurso del torneo nos había dado un poco la razón, porque habíamos jugado mejor que Uruguay, habíamos mostrado mejor fútbol, por lo que expresan las crónicas, ¿no? Y estos eran algunos de los testimonios que voy a colocar el audio de la lectura que hacen estos periodistas sobre lo que se decía en esa época y para que vean un poco cuáles eran los ánimos previos a esta final. Los escuchamos ahora. Antes de jugar. Esta vez los uruguayos tenían que conformarse con el placer, pues primero nosotros. Allá en Ámsterdam se salieron con la suya, pero en su propia tierra seremos nosotros los que llevemos el título.
Creo firmemente en el triunfo argentino y no acepto contradicciones en ese sentido. Es una fija. Ganaremos contra todos, contra el público, contra el cuadro uruguayo y hasta contra el referí, si fuera necesario. Los uruguayos ya no son los jugadores temibles de antes. Creo que varias figuras están declinando. Nasasi no es el mismo de antes. Lorenzo Fernández tampoco, y Mascheroni juega solamente de rechazo, sin precisión en sus actuaciones. Bueno, estos fueron los testimonios, ¿no? Ustedes, como pudieron escuchar, tanto los jugadores como la prensa estaban muy confiados de la supremacía de Argentina y era muy probable la consagración, ¿no?, en esta primera edición del Mundial de Fútbol. Sin embargo, eso no fue todo. El propio Carlos Gardel no quiso ir a la final porque la verdad que sentía un gran cariño tanto por Uruguay como por Argentina. Así que Gardel en persona visitó a ambos planteles, compartió momentos, compartió asado y mates y qué sé yo, pero no quiso ir a ver la final. Otra de las polémicas que mancharon un poco esta final de la Copa era lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Relacionado a Luis Monti. Bueno, Luis Monti jugó para la selección argentina esta final y jugó uno de los peores partidos de su carrera, dicho por él mismo, ¿no? En una situación muy confusa porque se afirma que en ese momento Luis Monti estaba amenazado por una organización, llámese mafia, lo que sea. Hasta el día de hoy no se pudo comprobar, él nunca lo dijo abiertamente, donde lo amenazaron de que si él llegaba a ganar la Copa del Mundo, lo iban a matar, a él y a toda su familia. Por lo que él en la previa pidió no jugar el partido por el temor que tenía, ¿no? Por supuesto no se lo concedieron y jugó un partido muy malo. Lo irónico de esto es que en este mundial lo amenazaron con no ganar la Copa del Mundo y 4 años después Luis Monti formaría parte del equipo italiano, donde, bueno, este equipo de Italia en 1934 estaba prácticamente obligado a ganar la Copa del Mundo por el mismo Mussolini. Y Mussolini les dijo: muchachos, gloria o muerte. Fue muy irónico porque años después él dijo algo así como: en el Mundial del 30 me amenazaron, me querían matar para que no gane el Mundial. Y en el siguiente me querían matar si no lo ganaba. Pobre Monti, la verdad, porque lo amenazaron de todos lados. Nunca pudo jugar tranquilo el pobre pibe. Un repaso breve de las formaciones de ambos equipos. Tenía la formación argentina de la siguiente forma. En el arco estaba Botazo, en la defensa Paternoster y De la Torre. De volante, en lo que parece ser una especie primitiva de lateral, jugaba Arico Suárez y Evaristo, mientras que en el medio campo jugaba Monti, el Nolo Ferreira y Pancho Barallo, que me imagino que Ferreira y Barallo eran jugadores como onda falso 9, o sea que se atrasaban pero después terminaban jugando arriba. Recordemos que Pancho Barallo es uno de los jugadores que fue goleador histórico de Boca Juniors, ¿no?, hasta la llegada de Martín Palermo, que rompió ese récord en el año 2008. Fue el goleador histórico del profesionalismo. Y arriba, en el equipo argentino, jugaban Peuchele, Stabile y Evaristo. Mientras que en Uruguay, el equipo seguía manteniendo la base de los Juegos Olímpicos del 24 y estaba conformado por Ballestero, Nasazzi, que era como el gran mariscal, el gran jefe de Uruguay, Mascheroni, Andrade, Fernández y Gestido en el medio campo, y en la delantera jugaban con Dorado, Scarone, Castro, el Manco Castro, Sea e Iriarte, con una delantera de 5 jugadores. Bueno, como lo había mencionado, este partido se jugó con muchísimas polémicas. Una de ellas fue que antes de comenzar el partido había un problema, que era que hasta ese momento tanto Argentina como Uruguay jugaban con sus propias pelotas. Así que en la final no sabían qué hacer, no se decidían por cuál pelota jugar, así que terminaron tomando una decisión salomónica y jugaron un tiempo con la pelota de Argentina y un tiempo con la pelota de Uruguay. Este hecho al final terminó siendo como una especie de excusa por parte sobre todo del equipo argentino, que adjudicó que perdió la final porque en el segundo tiempo jugó con la pelota de Uruguay, ¿no? Lo cual es completamente ridículo, ¿no? Bueno, este partido fue presenciado por 93.000 personas. O sea, una locura absoluta. O sea, me imagino que... Yo creo que el Estadio Centenario no tiene esa capacidad para albergar tanta gente, pero seguramente se metió mucha más gente de lo permitido, etc. Había mucha expectativa por el partido. Fue récord en cuanto a transmisiones radiales.
crónicas de la época describen que la gente se agolpaba en los negocios de electrodomésticos para poder escuchar el partido por radio. Mucha gente pudo viajar a Uruguay, pero los que no pudieron, bueno, se tuvieron que quedar y escucharlo por radio, ¿no? En ese momento 15.000 argentinos viajaron para ver la final en Montevideo. Bueno, vamos con el partido propiamente dicho. El partido empezó parejo, pero al minuto 12 Uruguay metió el primer gol y empezó ganando esta final. El gol lo había hecho Dorado, pero Argentina se recuperó rápidamente y Peuchele empató al minuto 20 y Stabile puso el 2-1 con la pelota argentina. Por supuesto, en el segundo gol de Stabile, las crónicas dicen que hubo un bardo bastante importante, por un supuesto offside de Stabile, pero lo mismo, el gol fue convalidado y Argentina se fue al descanso ganando 2-1, y lo que parecía la primera Copa del Mundo para nuestro país. Pero, en el segundo tiempo Uruguay salió transformado del vestuario, con su pelota ya, y dio vuelta al partido. En el minuto 58 se empató, o sea 2-2. 10 minutos después, Iriarte puso el 3-2 y Castro en el minuto 89 sentenció el partido poniendo el 4-2 y selló lo que sería el primer título mundial de las Copas del Mundo para la selección uruguaya. Si bien Argentina en ese momento era candidata a ganar la Copa, tenía un gran equipo formado por muchísimas figuras del orden local, como ya lo había mencionado, Nolo Ferreira, Stabile, que si bien se decía que no era un jugador tan habilidoso, pero era un jugador rápido, que tenía una buena pegada. Tenían a Pancho Barallo, que era un goleador implacable de Boca. Tenían a Roberto Cherro en el banco, también otro goleador histórico de Boca. Tenían a Peuchele, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino. Y tenían a Luisito Monti, que a pesar de que había jugado el peor partido de su vida, era un jugador, como hoy se podría decir, como Mascherano, un tipo que luchaba todas las pelotas, que era como el eje del medio campo, y que después el técnico italiano Vittorio Pozzo lo terminó considerando como su pieza fundamental en el equipo campeón de 1934. Por otro lado, también Uruguay, a pesar de las descalificaciones, tenía un equipo bárbaro según lo que se dice en las crónicas, ¿no? Uruguay tenía un arquero muy seguro que era Ballestero, terminó siendo una de las figuras del Mundial de Uruguay. Tenía Nazzazzi, que era el mariscal, ¿no? Como ese caudillo de la defensa, la típica figura del caudillo uruguaya, que no solo era un buen defensor, sino que era muy técnico y era muy habilidoso y que tenía mucha llegada al gol. Tenía jugadores como Andrade era un jugador negro, descendiente de afroamericano, al que muchos decían la perla negra, ¿no? O diamante negro, qué sé yo, todos apodos referidos a su color de piel, que era un jugador excepcional. Hoy podríamos decir una especie de Kanté, un tipo que si bien era bastante alto porque medía 1,85, tenía una gran técnica, tenía una gran dinámica, corría por toda la cancha, era un tipo muy técnico y era el cerebro de Uruguay un poco, era como lo que equilibraba al equipo. Tenía jugadores que ya venían de generación del 23, ¿no? Tenían a Sea, a Scarone, Gestido también, que aportaba en la mitad de la cancha, y bueno, el Manco Castro, que era un jugador espectacular, un goleador implacable. Castro además fue nombrado como el mejor jugador de la Copa del Mundo, o sea, fue el que mejor jugó para Uruguay y fue la figura, ¿no? Lo que hoy sería como el balón de oro del Mundial, digamos. Acá es donde nace esta cosa de la galla charrúa, ¿no? En Uruguay, pero un poco nace como una descalificación por parte de la prensa argentina, más que nada, que decía que, bueno, la prensa decía como que Argentina era mejor, pero Uruguay ganó porque tenía galla, lo cual es un poco una falacia, ¿no? Porque Uruguay tenía un equipo bárbaro, casi tan bueno como el de Argentina, y evidentemente psicológicamente estaba más preparado que Argentina. Creo que Argentina no supo lidiar con ese favoritismo previo. Llegó a la final con muchísimos malestares físicos y sobre todo, bueno, en el caso de Monti, por ejemplo, que llegó no solo mermado físicamente, sino que también con amenazas, ¿no? Extrafutbolísticas. Carlos Peuchele, en uno de sus testimonios, iba a decir lo siguiente. Dijo: con 14 jugadores podríamos haber sido nosotros los campeones del mundo, pero solo jugábamos con 8. Esto haciendo alusión un poco a eso, ¿no? Lo que decía de que no llegaron bien físicamente.
y un poco, no sé si una chicana a sus propios compañeros, ¿no? Porque se decía que esta final no la quería jugar nadie, estaban todos muertos de miedo. Hubo varios jugadores que no la quisieron jugar de ambos equipos, ¿no? Tanto de Uruguay como de Argentina. Había jugadores que no quisieron jugar la final por la gran expectativa que había, ¿no? Y yo creo que a eso hace referencia Peuchelli cuando lo dice, de que había muchos jugadores que no podían jugar por su estado físico o porque no querían afrontar el partido. Bueno, por supuesto esta final causó muchísima tensión entre los dos países, entre Argentina y Uruguay, que se negaron a enfrentarse nuevamente en una competencia internacional hasta 1935. O sea, imagínense ustedes, hubo roces diplomáticos, o sea, realmente fue un quilombo bárbaro y hubo mucha calentura de ambos lados, pero sobre todo más de Argentina, por supuesto, porque nosotros habíamos perdido la final. Pero bueno, qué decirles, forma parte de nuestra sangre, ¿no? De nuestra forma de ver y sentir el fútbol, ¿no? Y por eso creo que nos parecemos tanto con los uruguayos en ese sentido. Bueno, para terminar este episodio, que espero que no se les haya hecho muy largo, quiero que escuchemos el discurso de José Nazazzi, que es el capitán uruguayo de 1930, en una cena homenaje a los campeones y a la generación del 23, realizada algunos años después, en donde él representa o realmente dice lo que sentía ese grupo humano, ¿no? De Uruguay, que logró esa primera gesta. Vamos a escucharlo y nos despedimos. Señores, mis compañeros de Tres Cruzadas me han honrado una vez más para que agradezca en su nombre esta magnífica fiesta. El destino quiso que fuéramos nosotros los protagonistas en las conquistas de 2 campeonatos olímpicos y 1 mundial. No creo traer una nota triste a esta espléndida fiesta, recordando a los compañeros que ya no existen, porque ellos están en nuestra mesa y nuestro recuerdo. Celebremos pues nuestra fiesta, brindando porque nuevos gajos del laurel olímpico ciñan en el futuro la frente de nuestros jugadores. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles por haber llegado hasta acá. Quiero agradecer por apoyar este proyecto, por suscribirse al canal y por, bueno, seguir las cuentas de redes sociales, que paso a recordarlas una vez más. Pueden encontrar el perfil de este podcast tanto en Twitter como en Instagram, y aparezco como Bazar Chino Podcast en ambas redes sociales. Por otro lado, quiero recordarles también que este podcast tiene un cafecito en donde ustedes pueden hacer un aporte para que, bueno, para poder comprar mejor equipamiento, qué sé yo, y poder traerles una mejor calidad de las producciones que se hagan a futuro, ¿no? Así que bueno, cualquier aporte es más que bienvenido y desde ya les agradezco simplemente por el hecho de estar escuchando este podcast. Y si lo pueden recomendar con sus conocidos, con sus amigos, muchísimo mejor. Pueden encontrar el link del cafecito en ambos perfiles de las redes sociales, o si no, lo pueden buscar como cafecito.app/Bazar Chino Podcast, y ahí pueden hacer su contribución e invitarme un par de cafecitos a un precio módico de 30 pesos, que definitivamente no te pagan un café. Así que nada, bueno, no olviden suscribirse a mi canal de Spotify, y nos estamos encontrando en el próximo episodio de Bazar Chino, que seguramente será con invitados, y vamos a abordar un tema muy muy lindo para mucha gente, creo. Así que nada, no voy a dar más adelantos. Nos estamos encontrando en el próximo programa de este podcast. Mi nombre es Santiago Nicolás Romero. Fue un gusto volver a encontrarme con ustedes. Muchas gracias. Esto fue Bazar Chino.